Con Alberto Garza, buenas tardes, ahora sí, ¿cómo estás? Vianey, Elia, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, pues Buenas aquí tardes. ya con la pregunta ahora que nos hacemos. Una vez que ya, pues, primero, ¿cómo lees la destitución de Santiago Nieto al frente de la FEPADE, justo en el momento del que la Fiscalía abre una indagatoria sobre el caso de corrupción Odebrecht? A ver, yo creo que aquí tenemos que ver primero, antes de lo de Santiago, la renuncia sorpresiva del procurador Cervantes, porque el procurador en su renuncia es muy claro al señalar, no dice los motivos, pero deja sembrado un petardo. Ese petardo es decir, yo me estoy yendo con la investigación concluida de Odebrecht. Es el único caso que toma. Ojo, no toca ningún otro tema más allá que Odebrecht. Como diciendo, me estoy yendo, pero no estoy saliendo por la puerta de atrás, sacándole la vuelta al caso Odebrecht. Entonces, él está diciendo eso, quizá se presta a pensar que alguien pues no dejaba avanzar las cosas, quizá él no quiso hacer algunas cuestiones que le hubieran pedido, quizás no le alcanzaron los tiempos últimos para darlo a conocer públicamente, pero esa es la primera que hay que ver. A partir de ahí, entra su relevo, entra su interino, y la primera acción que el interino hace es cesar al titular de la FEPADE, a Santiago Nieto. Y aquí la cuestión es el asunto del famoso debido proceso. Yo he insistido en lo que hemos comentado a través de Código Magenta, que estamos ante dos posibilidades. Una, de que tanto el procurador como en el caso de Santiago Nieto hayan sido de una u otra manera presionados para no hacer ciertas cuestiones que no convenían. O la otra posibilidad, más particularmente en el caso de Santiago Nieto, es que se propicie con toda intención una violación al debido proceso para que de esa manera pues se descarrile el proceso que está pendiente contra Emilio Lozoya Austin. Es decir, que sea una cuestión intencionada para que el asunto no llegue a mayores. Es decir, Entonces, Ramón, ¿sí? es decir, como una treta para que posteriormente la defensa de Emilio Lozoya, si es que enfrenta un juicio penal, pues puede decir, se violó el debido proceso, por lo tanto es improcedente. Así es, así es. Porque mira, estamos ahí y Elia ante una cuestión muy interesante. Hoy lo comentábamos en nuestra entrega de hoy, Ajá. en donde decimos muy claramente, a ver, el patrón de Odebrecht, no en México, en toda América Latina, en todos los países donde operó estos sobornos, fue el de apoyar campañas políticas. La dinámica era muy simple. Yo voy y me siento con el candidato, los candidatos o el comité de campaña de quien yo creo que es el próximo presidente de ese país, entrego fondos a cambio de que cuando se sienten ahí me favorezcan con contratos. No es una suposición. Fíjate, un ejecutivo del más alto nivel de Odebrecht, Fernando Migliaccio da Silva, él dijo y confesó abiertamente, ¿sí?, que el trabajo de las elecciones se operaba con fondos de Odebrecht en los países en donde tenían intereses comerciales. Textual cito, decía Fernando Migliaccio, yo sabía exactamente que nosotros pagamos elecciones, pagamos el trabajo de las elecciones muy bien hecho. ¿Qué pasa a partir de eso? Tomamos Brasil, tomamos Perú, Colombia o Panamá, por citar 4 países, y en los 4, las investigaciones que ya incluso concluyeron con el encarcelamiento de un par de presidentes, en el caso, por ejemplo, de Perú, y en el caso de Brasil están 2 también ya en la picota. Bueno, todos tienen que ver con financiamiento a campañas políticas. Es decir, era un estilo, un modus operandi de Odebrecht. La pregunta es, si eso fue en todos los países latinoamericanos, ¿por qué no sería así en México? La suposición es que el dinero fue a parar a campañas políticas. ¿De quiénes? Pues se presume desde campañas de gobernadores, legisladores
y hasta la presidencial. Creo que eso es lo que está investigando Santiago Nieto, y de una u otra manera, sea porque él con su ética dijo, a ver, yo no me voy a prestar a que me estén presionando, y sacó la denuncia en el diario Reforma, o alguien lo puso a modo para que de una vez violara el debido proceso y no siguiera la indagatoria más allá de donde debe ir. Mira. Ramón, buenas tardes. Elia Almanza. Precisamente Elia, sobre... ¿cómo estás? Bien, gracias. Sobre esto último que nos comentas, se habla mucho de esta supuesta financiamiento de campaña de Enrique Peña Nieto, pero ¿de qué nivel tendría los papeles, las investigaciones en su escritorio Santiago Nieto? Ya lo decías, no solamente campaña de Enrique Peña Nieto, también de estados, que otros funcionarios, gobiernos estatales podrían estar involucrados en este gran caso de Odebrecht. A ver, Elia, recordemos algo. Odebrecht no ha operado únicamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también operó en el de Felipe Calderón. Y ahí se ha señalado insistentemente el nombre de quien fuera un alto ejecutivo de la parte gas, o el responsable de la parte gas, Jordi Herrera, y que también habría habido de parte de Odebrecht algunas participaciones, algunos tipos de gratificaciones durante esa administración. Aquí lo interesante de fondo es muy simple, y lo hemos dicho en este espacio con ustedes desde que hemos tratado ahí este tema reiteradamente, y es, Emilio Lozoya ha dicho claramente, yo no tengo nada que ver con esto, los voy a demandar, pruébenmelo. La respuesta para Santiago Nieto era muy simple, irse a buscar las cuentas, y a la PGR también, irse a buscar las cuentas offshore que había en los diferentes paraísos fiscales donde cayeron esos dineros de Odebrecht, y ver a nombre de quién están. ¿Por qué no podemos conocer a nombre de quién están esas cuentas? Seguro que no están a nombre de Emilio Lozoya, por eso Emilio está tan insistente en decir, búsquenle y él nos haría responsable. Claro. Cuando mucho le hubiera sido a la mano, quizás, si le pueden probar, el correo entre Odebrecht y quien recibió el dinero en México, pero él no habría recibido directamente él a una cuenta de él ese dinero. Entonces la pregunta es, ¿estaban a punto de revelar ya los nombres de los beneficiarios de esas cuentas en el Caribe, en Liechtenstein, en Suiza? Esa es la pregunta de fondo. Claro. Ramón Alberto, posiblemente estemos especulando, pero si se revelan, como tú lo acabas de mencionar, ¿estaría en riesgo la próxima campaña electoral? ¿Estaría en riesgo el registro del PRI? ¿Y qué tan involucrados están nuestros personajes, nuestros celebrísimos personajes, los Duarte? A ver, yo creo, Elia, que aquí lo que estamos viendo es, repito, hay un patrón de operación de Odebrecht. Y ese patrón de operación habla claramente de elecciones, elecciones y elecciones. Entonces, si vamos a ver que esas cuentas llegan a alguien que era responsable del manejo de los fondos de campañas políticas del PRI, pues inevitablemente yo no veo forma de que el escándalo Odebrecht no toque a nivel de herida fuerte el proceso electoral de 2018. Y si en un descuido, si se sigue manejando tan mal como se ha manejado hasta hoy, porque hoy todo ya es sospechosismo, a pesar de que digan que el presidente se juntó con Marcelo Odebrecht, pero que no hubo nada de dinero, etcétera. Los hechos en el fondo están terminando por decir, aquí hay gato encerrado. Entonces el manejo es poco pulcro, da mucho de qué desear y permite presumir lo que decíamos, una de dos, o están quitando a los que ya encontraron algo, o están haciendo que quienes investigaban ensucien el proceso para que el inculpado tenga una salida. Pues ya lo veremos, Ramón Alberto Garza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer platicar, charlar contigo. Bien, Elia, qué amables. Un abrazo. Gracias.